¿Qué significa la irrupción de un acontecimiento en la vida de una ciudad? ¿Cómo pensar la catástrofe urbana como lenguaje que obtura la idea e imagen de la continuidad? ¿Cómo imaginar la ciudad a partir de las múltiples, complejas y sucesivas emergencias que, más allá de testimoniar la fragilidad de un orden presupuesto, señalan la precariedad de un pacto social elaborado sobre la idea de continuidad y estabilidad? Contra el sentido común, la ciudad es cualquier cosa menos seguridad. Es, pese a los esfuerzos planificadores, el lugar del accidente y de lo ambiguo. Rosana Reguillo, en Memorias, Performatividad y Catástrofes. Ciudad interrumpida. En esta historia faltan los y las protagonistas. O mejor dicho, depende de las preguntas que nos hagamos, encontraremos diferentes actores, instituciones y responsabilidades. Seguro que no todos saben lo que sucedió en esta plaza hace 12 años, ni quiénes vivían en esa glorieta, quiénes gobernaban allí. ¿Y ahí? ¿Sabemos quiénes gobernaban la calle? ¿Puede ser que tenga dueños la calle? ¿Qué sucede en este lugar cuando no estamos mirando? Cuando regresamos a descansar a nuestras casas. El 25 de julio de 2008 fue un día muy frío. Eran las vacaciones de invierno y un grupo de pibes y pibas, de niños y de jóvenes, de 6 años el más chiquito y alrededor de 18 los más grandes, que estaban viviendo en el centro de la ciudad de La Plata y desde hacía unos meses durmiendo en la glorieta de la Plaza San Martín, enfrente de la Gobernación, en pleno centro de la ciudad. Ese día estaban por dormirse. Tenían sus frazadas y algunos colchones que compartían. Y habían comido junto con algunos estudiantes de trabajo social y jóvenes de una organización. Desde hacía 3 noches estaban haciendo una olla popular nocturna. Habían empezado a llevarles alimentos por el frío y porque los pibes no estaban comiendo. No bien se retiraron los estudiantes, las luces de la plaza se apagaron e ingresaron unas personas encapuchadas, 25, al grito de limpiar la plaza, con palos, cadenas, algunos tenían armas de fuego, estaban vestidos de civil, pero se identificaron como policías y golpearon a los pibes, que salieron corriendo en todas las direcciones de la plaza a buscar ayuda. Luego se denunció a la fiscalía de turno y una jueza tomó una medida de abrigo para llevar a estos niños y niñas a una casa que está en Citibel. Fue una medida de emergencia, pero aislada. La verdad es que no había recursos ni programas para trabajar con estos niños y niñas. La policía era la única que estaba en la calle y no quería a los pibes ahí. Por eso se había organizado la olla. La derogación de las normas del patronato no estuvo acompañada de una puesta en marcha del sistema de promoción y protección integral, y muchos chicos y chicas que estaban en situaciones de institucionalidad fueron devueltos a sus casas al cuidado de familias que no los conocían, porque antes habían sido separados de ellas por el Estado. Esa casa en Citibel, a la que fueron llevados los chicos y las chicas de la glorieta,
era lo único disponible para ellos. No había programas para trabajar con problemas de salud y consumo de sustancias que se habían vuelto problemáticas y crónicas por su vida en la calle, ni con los problemas de trabajo que tenían ellos y sus familias, y los problemas de violencia y abusos a los que habían estado sometidos en todos los entornos en los que habían vivido con anterioridad. Se terminaron yendo de ese lugar en Citibel, y así comenzó algo que se dio en llamar Autoconvocados por los Niños de la Calle y luego Asamblea por los Derechos de la Niñez, que era un conjunto de docentes, estudiantes y militantes de organizaciones de derechos humanos e infancia en búsqueda de algunas soluciones para los niños y las niñas que estaban en situación de calle en la ciudad de La Plata. Esta historia comienza para nosotros porque los conocíamos. Vivían en la Facultad de Humanidades. Habían estado viviendo en el hall durante muchos meses hasta que fueron expulsados de allí y se fueron a la glorieta de la Plaza San Martín. Nosotros los conocíamos, pero empezamos a ver que esos niños y niñas, a quienes tratábamos desde más chicos, así como sus hermanitos, comenzaron a aparecer en los medios de comunicación como una banda, la banda de la frazada. Esas frazadas que veíamos que era lo único que trasladaban de un lugar a otro para taparse durante la noche. Y empezó la historia cuando empezamos a preguntarnos algunas cosas que no nos cerraban. Teníamos un sistema legal que los colocaba a ellos en un lugar preferente, pero sin embargo, esos niños y niñas estaban durmiendo en la calle. Estaban siendo nombrados como una banda delictiva. Estaban siendo perseguidos y golpeados por la policía, requisados una y otra vez. También lo veíamos. Veíamos que eran apoyados sobre las paredes y requisados sin orden judicial. Se les solicitaba su identificación una y otra vez, no porque la desconocieran. También eran indicados como peligrosos por los vecinos y vecinas, que parece que se organizaron y entraron encapuchados esa noche, o algunos otros adultos que no estaban muy lejos, que no vivían muy lejos de ahí. Necesitábamos comprender cómo se explicaba esa brecha entre lo que decían las normas jurídicas y sucedía con esos niños enfrente nuestro. Comprender para poder ver cómo usar esas normas jurídicas para modificar esa brecha. Entonces empezamos a buscar soluciones. Acudimos a distintos actores estatales y también comenzamos un espacio, la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez, para conversar sobre todo esto y para ver de qué manera interpelar el sentido común que los deshumaniza y los hace ver como peligrosos e irrecuperables. Un papel que a veces ellos mismos terminan creyendo. ¿Qué debemos pedir al Estado? ¿Qué podríamos aportar los abogados y las abogadas en ese trabajo? ¿Qué lugar debemos ocupar cada uno de nosotros en ese cambio? Fuimos a los servicios locales y a la Dirección de Niñez del municipio y también al Servicio Zonal del Ministerio de Desarrollo Social, pero no había programas. Los trabajadores, muy angustiados, nos dijeron que habían sido derogado el patronato de menores y que todo ese sistema que sobrevivía en la manera de percibir la infancia y en las prácticas policiales no estaba funcionando a través de sus instituciones y que en lugar de esas instituciones todavía no estaban los programas que establece el nuevo sistema de promoción y protección integral para la niñez y la juventud. Entonces, ¿cómo se entiende que se haya querido matar o lesionar a estos chicos y chicas porque eran ellos y ellas los peligrosos? ¿Quién genera el peligro? ¿Cómo llegamos a pensar y a sentir que la seguridad se defiende echando a los chicos y las chicas de la plaza o encarcelándolos? ¿Qué sabemos de la situación de la infancia en la ciudad de La Plata
más que lo publicado unos días antes en la revista La Pulseada, diciendo que eran más de 200 los pibes en situación de calle. Un dato que no se verificaba en ninguno de los números ínfimos que transmitía el municipio y la provincia en el mismo momento. No había ningún dato oficial. ¿Qué rol cumplieron los medios masivos de comunicación, por su parte, y la propia policía en la estigmatización y criminalización de estos chicos y chicas? Atacan a los vecinos y atemorizan a todo un barrio. Yo ando robando acá en la calle y no te digo que ando robando ando robando locales, todo, no. Yo ando rastreando, ¿entendés? Ando, como le digo yo siempre a los pibes. Ustedes se hacen los chorros. Ustedes no son ningunos chorros, ni yo soy chorro, ¿entendés? Porque si fuese chorro andaría robando piola, andaría robando locales, supermercados, ¿entendés? Eso roba piola. ¿Y ustedes qué hacen? Y nosotros robamos celulares nomás, robamos billetera, y con eso no es nada, eso no hace nada. Vos a una señora, a un chabón le sacás la billetera, ¿cuánto le sacás? 70 pesos lo máximo, 50. Pero es un toque nomás, mirá que viene allá, pum, vamos. Van todos, ya está, lo robaron, listo, está robado. ¿Están armados? ¿Usa sevillano? ¿Ustedes algún tipo de arma? No, mucho no. Pero han usado. Parece que ganamos así el chamullo nomás, que con sevillana tanto no, porque nos pueden hacer una recausa. ¿Y cuántos robos te acordás que hayan cometido? ¿Cuántas veces crees que han robado acá en la plaza? Y una banda de veces, ya no. ¿Más de 50, más de 100? Más de 100 veces, más.
150 veces más o menos. En serio, una banda de veces. Yo vengo de que era chiquito, de que tenía 10 años. ¿Cuánto te pagan en el puesto de panchos que estás laburando hoy? 40 pesos por día. ¿Y te parece poca guita? Sí, de frente mano. 40 pesos por día, ¿sabes qué? Encima de la 1 del mediodía hasta las 10 de la noche yo no trabajo por 40 pesos ni a palo. ¿Cuánto haces robando por día? ¿Yo? Sí. Y más o menos robando me hago como 150, 200 por día. Lo terrible de este chico es que considere que robar celulares es no ser delincuente. Así están nuestros jóvenes en nuestro país. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad directa en la prevención de la delincuencia juvenil, en el tratamiento digno de los jóvenes que han sido imputados de un delito, así como de los jóvenes que están privados de su libertad. El Estado argentino es el garante del cumplimiento de estas obligaciones. Así quedó establecido a partir del año 1994 con la incorporación de la Convención de Derechos del Niño a nuestra Constitución Nacional y a través de ella de los pactos que establecen el modo en que deben ser tratados los jóvenes públicamente. En la observación general número 10, los derechos del niño en la justicia de menores del Comité de los Derechos del Niño, se establece que los medios de comunicación suelen transmitir una imagen negativa de los niños que delinquen y que eso contribuye a que se forme un estereotipo discriminatorio y negativo de ellos y a menudo de los niños en general. Los Estados parte deben llevar a cabo, promover y o apoyar campañas educativas para que se tome conciencia de la necesidad y la obligación de tratar al menor del que se alegue que ha cometido un delito con arreglo al espíritu y la letra de la Convención. Es fundamental que los niños, sobre todo los que ya han pasado por el sistema de la justicia de menores, participen en esta labor de concientización. Las directrices de Riad para la prevención de la delincuencia juvenil expresa que deberá reconocerse la necesidad y la importancia de aplicar una política progresista de prevención de la delincuencia, así como de estudiar sistemáticamente y elaborar medidas pertinentes que eviten criminalizar y penalizar al niño. Según la opinión predominante de los expertos, calificar a un joven de extraviado, delincuente o predelincuente contribuye a que los jóvenes desarrollen pautas permanentes de comportamiento indeseable. Los medios de comunicación deberán dar a conocer la contribución positiva de los jóvenes a la sociedad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe sobre la justicia juvenil y derechos humanos en las Américas, expresa que los agentes de fuerzas del orden no deben publicar en medios de comunicación fotos de niños arrestados, contraviniendo no solo su derecho a la vida privada, sino también a la presunción de inocencia. Las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, conocidas como reglas de Beijing, establecen en el artículo 8 la protección de la intimidad de los niños y de los jóvenes. Expresa, para evitar que la publicidad indebida o el proceso de difamación perjudiquen a los menores, se respetará en todas las etapas el derecho de los menores a la intimidad. En principio, no se publicará ninguna información que pueda dar lugar a la individualización de un menor delincuente. Los jóvenes son particularmente vulnerables a la difamación. Los estudios criminológicos sobre los procesos de difamación han suministrado pruebas sobre los efectos perjudiciales
de diversos tipos que dimanan de la individualización permanente de los jóvenes como delincuentes o criminales, y hace hincapié en la importancia de proteger a los menores de los efectos adversos que pueden resultar de la publicación, en los medios de comunicación, de informaciones acerca del caso. Por ejemplo, el nombre de los jóvenes que se presume delincuentes o que son condenados. Las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad, conocidas como reglas de Tokio, establece que se deben utilizar todos los medios de comunicación para propiciar una actitud constructiva en la comunidad que dé lugar a actividades que propicien una aplicación más amplia del régimen no privativo de la libertad y la reinserción social de los delincuentes. Se hará todo lo posible para informar a la sociedad acerca de la importancia de su función en la aplicación de las medidas no privativas de la libertad. ¿Qué pensás sobre el proyecto que se está discutiendo de bajar la edad de imputabilidad, que permite que a menores de 16 años los puedan meter adentro de una cárcel? Estoy de acuerdo. Se tienen que crear más cárceles donde a estos jóvenes, adolescentes, se los pueda ayudar. Ya que la familia no puede ayudar, me parece que la sociedad, el gobierno, el país, algo tiene que hacer. Y sí, que se creen más cárceles, lamentablemente sí. No estoy de acuerdo con la pena de muerte, eso no. Sí que los formen, que los eduquen, que puedan estudiar, que puedan aprender, que puedan dejar para mejorar esta Argentina. ¿Y conoce alguna cárcel usted? No, jamás he visitado ninguna cárcel. Sí, conozco que está la de Devoto, que hay varias así, o por los medios de comunicación, pero nunca tuve la posibilidad de visitar una cárcel. ¿Cómo imagina que es ese espacio? Yo creo que debe ser muy solitario del hecho que no estás con una familia, con tus padres o con tu gente. Creo que muy, muy solitario. Y bueno, más allá de todo, ojalá puedan esa gente o esa juventud o esas personas que están ahí adentro poder aprender, mejorar y salir adelante. Pero sí, tu pregunta es, yo considero que es muy solitario. Me imagino una persona sola. Es bien importante empezar a pensar al sistema penal no como un sistema que aloja o intercepta a aquellos que cometen delitos, sino más bien un sistema que opera con prácticas de selectividad que construyen a determinado sector de la población y a determinados tipos de actos en los delincuentes y en lo delictivo. ¿Qué quiere decir esto? Que en la cárcel no están quienes cometen delitos, sino que en la cárcel están quienes son atrapados por el sistema. Y quienes son atrapados son una selecta clientela que responde a determinados patrones culturales, sociales, económicos. Cuando uno va, lo voy a decir en términos muy brutos, pero cuando uno va a la cárcel y se encuentra solamente pobres, sería bastante ingenuo pensar que los pobres son los que cometen delitos y sería quizás un poco más interesante pensar que en realidad el sistema penal tiene una selectividad, tiene una orientación y una arbitrariedad enfocada en los actos delictivos que cometen determinadas clases sociales. Si nos detenemos un segundo a pensar cuál es el significado etimológico de la palabra pena, lo que tenemos que darnos cuenta es que la palabra pena significa dolor. Siempre que se habla del sistema penal, lo que estamos discutiendo es qué cantidad y calidad de dolor y de sufrimiento vamos a administrar sobre determinadas personas. Esta es una mirada posible y es una mirada propia de las criminologías críticas que entienden que el sistema penal lo único que hace es dañar a las personas y que ese daño no constituye una falla, ni constituye una anormalidad o un desvío respecto de los fines previstos para el sistema penal. Lo que va a decir Foucault, lo que va a decir Pavarini, lo que va a decir toda la criminología crítica es que eso es el buen funcionamiento del sistema penal. Ya está bastante claro que la cárcel no resocializa, que la cárcel no cura, que la cárcel no reeduca, que la cárcel lo único que hace es generar daño en las personas. Que las personas, si logran construir un proyecto de vida, es a pesar de la cárcel, a pesar de haber pasado por la cárcel. Nunca jamás gracias. Pero en el caso de los niños todavía cuesta desprenderse respecto del ideario educativo, del ideario correctivo, tratamental.
Ahora ya no se dirá corrección, sino se dirá restitución de derechos, promoción de derechos, medidas socioeducativas, pero no dejan de ser significantes, más ayornados a la época, que siguen anclando, sin embargo, en esta idea de que el sistema penal va a hacer algo bueno con ellos. Y lo cierto es que el sistema penal siempre genera marca, siempre genera sufrimiento, siempre genera dolor y además siempre genera estigmatización. Estigmatización que se va a reproducir una y otra vez.